Alemania, década de 1930. Para muchos, Hitler no solo era un dictador militar, sino un visionario arquitectónico con una obsesión tan grande como peligrosa: resucitar el Imperio Romano. Esa idea no era solo simbólica para él, la inmortalizó en planes concretos, en proyectos megalómanos que iban más allá del tiempo político, hasta tocar el terreno de la arquitectura y la ciudad ideal. Con esa convicción en mente, puso en marcha un plan titánico para construir lo que él veía como la Germania, una nueva capital mundial que reflejaría su poder absoluto y su ideal de civilización. Cada avenida, cada plaza, cada columna estaba pensada para transmitir dominación, eternidad y un mensaje claro: el Reich no solo gobernaría, sino que trascendería el tiempo. Antes de continuar, si te interesa conocer estos planes ocultos de la Alemania nazi, suscríbete y deja tu me gusta, porque lo que viene no es solo arquitectura, es la historia de un delirio convertido en planos y mármol. El responsable de esta locura era Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler. Speer no era solo un hombre con talento, tenía la capacidad de transformar la megalomanía de un dictador en proyectos tangibles. Hitler lo veía como la mano capaz de moldear no solo edificios, sino el destino de su Reich. Bajo su dirección, Germania comenzó a tomar forma en bocetos que incluían avenidas kilométricas, enormes cúpulas inspiradas en el Panteón romano, templos gigantescos para ceremonias políticas y estatuas colosales que representaban personajes de la mitología germánica y romana fusionadas. Cada elemento tenía la intención de impresionar y de intimidar, demostrar al mundo que aquel régimen aspiraba a la eternidad. La Germania proyectada no era solo una remodelación de Berlín, era una reescritura completa de la ciudad. Barrios enteros serían demolidos, calles desplazadas, hogares destruidos para dar paso a avenidas rectas y plazas monumentales, diseñadas para albergar desfiles de las SS y concentraciones masivas. Cada edificio, cada columna, cada fuente debía transmitir poder absoluto. Hitler quería que la ciudad misma fuera un símbolo viviente de su Reich, un monumento capaz de impresionar a cualquier visitante y de aplastar psicológicamente a sus ciudadanos. Se hablaba de un eje principal que atravesaría toda la ciudad, de columnas de más de 30 metros, de templos y catedrales que superaban en escala a cualquier obra antigua. Speer diseñó un Templo de la Victoria, colosal, y una catedral para ceremonias del partido, rodeada de plazas inmensas y espacios verdes. No era una ciudad pensada para la vida cotidiana, sino para la grandiosidad y la propaganda, una expresión arquitectónica del totalitarismo. Durante la guerra, se iniciaron algunas obras, se demolieron barrios humildes, se colocaron cimientos para calles gigantes y se construyeron modelos a escala en bases militares para probar la resistencia de las estructuras. Sin embargo, la guerra cambió todo. A medida que Alemania enfrentaba derrotas, los recursos escaseaban, el mármol se volvió inaccesible y los obreros fueron destinados al frente. Los cimientos quedaron incompletos, los planos se archivaron, y la utopía de Germania se desvaneció antes de poder convertirse en realidad. Hitler y Speer no solo imaginaban edificios, soñaban con una ciudad que fuera un mensaje constante de poder absoluto. Cada avenida debía ser tan ancha que parecía imposible recorrerla a pie, cada plaza tan grande que el individuo se sintiera insignificante frente al Estado. Speer incluso diseñó zonas para manifestaciones públicas y marchas militares que unificaran al pueblo bajo la estética del Reich, creando una sensación de orden y fuerza que trascendiera generaciones. La arquitectura se volvía propaganda tangible. No bastaba con decir que Alemania era fuerte. Había que mostrarlo en mármol y granito, en estructuras que aplastaran psicológicamente a quien se atreviera a cuestionar al Führer. Las maquetas y planos detallaban hasta el más mínimo aspecto de la vida urbana: la iluminación de las calles, la ubicación exacta de fuentes monumentales y estatuas de héroes mitológicos, incluso la perspectiva desde los balcones de los edificios más altos, diseñados para impresionar a las masas. Cada edificio, cada cúpula, cada columna tenía un propósito simbólico. Hitler veía en Germania un espacio donde la política, la cultura y la fuerza militar se entrelazaban, donde la ciudad misma educaría, intimidaría y moldearía a sus ciudadanos según su ideología. No se trataba de comodidad o funcionalidad,
sino de monumentalidad y de imposición visual. El proyecto también contemplaba la transformación del paisaje circundante. Se planificaron parques, avenidas arboladas y canales, todo dispuesto para guiar la mirada de los visitantes hacia los edificios más imponentes, hacia los símbolos de autoridad y grandeza del Reich. Incluso los materiales elegidos eran parte de la estrategia: mármol importado, piedra tallada y metales brillantes, cada uno destinado a resaltar la eternidad del poder que Hitler quería representar. Era una ciudad diseñada para desafiar el tiempo, para que, aún siglos después, cualquiera que la visitara recordara la magnificencia del Reich. Pero lo más inquietante no era solo la escala física de Germania, sino la escala del delirio detrás de ella. Hitler quería borrar la historia de Berlín tal como la conocían sus habitantes. Barrios enteros serían demolidos, familias desplazadas, calles desaparecidas. Cada decisión arquitectónica estaba cargada de poder y de violencia simbólica, convirtiendo a la ciudad en un instrumento de control social antes que en un lugar para vivir. Era una ciudad pensada para perpetuar la ideología nazi, para que el espacio mismo dictara obediencia y reverencia, un monumento que intentaba hacer eterno lo efímero. Speer, consciente del alcance y la locura del proyecto, trabajaba sin descanso, equilibrando la visión megalómana de Hitler con la posibilidad de llevarla a la realidad. Incluso durante los años de guerra, cuando los recursos escaseaban y la prioridad eran los frentes militares, seguía produciendo planos, ajustando modelos a escala, soñando con avenidas de 50 metros de ancho y edificios que parecían palacios imperiales. La utopía nazi se sostenía en papel, madera y sueños de mármol. Hagamos una pausa. Si te está fascinando esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos del Tercer Reich, suscríbete y deja tu me gusta. Lo que aquí se planeó no fue solo una ciudad, fue una declaración de poder y una muestra del alcance del delirio de Hitler, un sueño megalómano que nunca llegó a concretarse. Cuando el régimen cayó en 1945, las maquetas de Speer quedaron intactas en algunos sótanos, las avenidas proyectadas quedaron como bocetos en papeles amarillentos, y los cimientos abandonados quedaron bajo escombros. Speer fue detenido, juzgado en Nuremberg, y parte de sus planes fueron revelados al mundo entero. Pero muchas partes del proyecto permanecieron en secreto durante décadas, enterradas bajo ruinas, tableros de arquitectura y la vergüenza de un régimen derrotado. Lo que Hitler había soñado con tanto fervor, lo que él veía como un símbolo eterno de poder y civilización, terminó convertido en fantasmas de hormigón y papel que hablaban más del delirio que de la grandeza. Con el paso del tiempo, historiadores comenzaron a estudiar los archivos de Speer y descubrieron bocetos nunca antes mostrados. En esos dibujos aparece una cúpula masiva diseñada para dominar el cielo, como los grandes templos romanos, plazas donde podría marchar no solo el ejército, sino multitudes políticas, y un palacio de gobierno con salas tan grandes que podrían contener miles de personas. La escala del sueño de Hitler era tan exagerada que muchos lo consideraban imposible de realizar, pero los planos estaban allí, meticulosamente dibujados, una prueba tangible de que la obsesión por el poder puede llegar a cualquier extremo. El fracaso de Germania fue tanto técnico como simbólico. Hitler nunca vio su gran Roma germánica completada. Los planes se congelaron, los obreros se fueron a la guerra, los fondos se desviaron a tanques, aviones y misiles. Al final, la utopía de mármol y poder quedó reducida a ruinas mentales y bocetos olvidados. Sin embargo, la persistencia de estos planos, de esta ciudad que nunca fue, se convirtió en un testimonio inquietante. Incluso los sueños más ambiciosos pueden derrumbarse cuando se construyen sobre la violencia, la opresión y el fanatismo. Hoy, algunos lugares donde se iniciaron construcciones están marcados por turistas modernos. Se han excavado restos de cimientos, algunas bases de piedra, bloques de hormigón y pistas de lo que pudo haber sido una gran avenida. Nada ha recrecido en su forma original. No hay cúpulas, no hay templos gigantescos, solo memoria histórica, un recordatorio de la megalomanía de un hombre y de la fragilidad de los proyectos que carecen de humanidad. Y para quienes estudian a Hitler y la Alemania nazi,
Germania sigue siendo una de las posibilidades más escalofriantes de lo que pudo haber sido el mundo si el Reich no hubiera caído. La historia de Germania nos recuerda cuán poderoso es el ideal cuando se mezcla con el delirio. Hitler no solo quería conquistar territorios, quería construir un símbolo inmortal. La ambición, la arquitectura y la visión de un Reich eterno quedaron plasmadas en maquetas y documentos, bellas en su concepción y aterradoras en su ejecución, y al final sirvieron como un monumento fallido a la arrogancia y al ego de un dictador que quiso detener el tiempo y dominar la historia. Lo más inquietante de Germania no es solo lo que se construyó, sino lo que nunca se construyó. Cada plano inacabado, cada cimiento abandonado y cada maqueta olvidada es un recordatorio de la ambición desmedida de Hitler y de hasta dónde puede llegar un régimen cuando confunde el poder con la eternidad. Los archivos de Speer muestran no solo avenidas y palacios, sino un deseo de controlar la percepción de la historia, de imponer un orden monumental que intimidara a generaciones. Germania, aunque nunca completa, sigue siendo un testimonio tangible de la megalomanía humana, un espejo de la obsesión por dominar no solo territorios, sino la memoria y la cultura de un pueblo entero. Y mientras caminamos por los restos que aún quedan, entre bloques de hormigón y ruinas dispersas, es imposible no sentir que este proyecto fallido nos habla directamente. Incluso los sueños más grandiosos pueden derrumbarse cuando están construidos sobre miedo, violencia y odio. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete si quieres seguir explorando los proyectos secretos, obsesiones y sueños imposibles que pusieron en marcha los nazis, porque muchas de esas historias todavía no se han contado por completo. Hasta el próximo video, donde continuaremos desenterrando los rincones más oscuros de la historia que pocos se atreven a revelar.